Bienvenidos a The Deep Dive, listos para una inmersión en un misterio que ha perturbado, a generaciones se podría decir. Los asesinatos de Hinterkaifeck. Un caso sin resolver que nos transporta a la Baviera rural de 1922. Una granja aislada. Un nombre, Hinterkaifeck, que parece sacado de, un cuento de los hermanos Grimm. 6 personas asesinadas brutalmente. Un crimen que parece una novela de terror gótica, ¿no? Y lo peor fue real. A pesar de todas las investigaciones, el caso sigue sin resolverse. Más de un siglo después, el misterio de quién cometió los asesinatos de Hinterkaifeck, sigue sin respuesta. ¿Qué pasó realmente en esa granja? Lo que hace este caso aún más intrigante son los detalles. Esos pequeños destellos, en la oscuridad. Días antes de los asesinatos, Andreas Gruber, el dueño de la granja, notó una serie de sucesos extraños, presagios quizás, de la tragedia que se avecinaba. Huellas misteriosas en la nieve, huellas que llegaban hasta la casa pero que no salían de ella. Como si el asesino se hubiera desvanecido en el aire. Exactamente. Y eso no es todo. Gruber también mencionó haber escuchado pasos en el ático, encontrar un periódico desconocido en el porche y la desaparición de un juego de llaves de la casa. Imagina, estás en tu propia casa pero sientes que alguien te observa, ¿no? Que se mueve en las sombras. Uf, pone los pelos de punta. ¿Crees que estas señales estaban conectadas con los asesinatos? ¿O eran simples coincidencias que ahora, a la luz de lo que ocurrió, nos parecen, siniestras? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que en Hinterkaifeck vivían 6 personas. Andreas y Cecilia Gruber, un matrimonio de ancianos. Su hija viuda, Victoria Gabriel. Sus 2 nietos, Cecilia de 7 años y Joseph de 2. Y la criada, María Baumgartner. Y María la criada acababa de llegar a la granja ese mismo día. Imagínate, llegas a un nuevo trabajo, con la ilusión de un nuevo comienzo. Y te encuentras con, ya sabemos el final. Unos días después, unos vecinos, preocupados por la falta de noticias, se acercaron a la granja. Y descubrieron el horror. 4 de las víctimas, Andreas, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia, estaban en el granero, apilados, cubiertos de heno. Los otros 2, el pequeño Joseph y la criada María, fueron hallados muertos dentro de la casa. Todos asesinados con una herramienta similar a un pico, excepto Victoria, que además presentaba signos de estrangulamiento. ¿Yo? Un detalle que nos hace pensar en la ferocidad, ¿no?, del ataque, en la rabia contenida del asesino. ¿Qué pudo motivar un crimen tan brutal? ¿A quién odiaba tanto el asesino como para ensañarse de esa manera? El robo fue descartado rápidamente, ya que se encontró dinero y objetos de valor intactos en la casa. La policía se centró entonces en la posibilidad de un crimen pasional, una venganza, alimentada por celos, rencor, o quizás algo más oscuro. Un crimen pasional. ¿Te refieres a Lorenz Schlittenbauer? Este personaje parece sacado de una película de suspense. Efectivamente, Schlittenbauer era un vecino que había mantenido una relación con Victoria. Y no era una relación cualquiera, había rumores de un hijo ilegítimo, de un secreto que ambos guardaban y que quizás alguien más conocía. Un hijo ilegítimo. Te refieres al pequeño Joseph. Pero no se decía que el padre era Karl, el marido de Victoria, dado por muerto en la guerra. Esa era la versión oficial. Pero se rumoreaba que Andreas, el padre de Victoria, no aprobaba la relación con Schlittenbauer y que incluso había, los rumores apuntaban a una relación incestuosa entre padre e hijo. Madre mía. Una auténtica tragedia griega. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con Schlittenbauer? Se decía que Andreas había descubierto la verdad sobre la paternidad de Joseph y que había amenazado a Schlittenbauer. Y si Schlittenbauer, cegado por la ira y el miedo, decidió acabar con toda la familia. Es una teoría espeluznante, pero tiene sentido. Además, no se decía que el perro de la familia reaccionaba de forma extraña ante Schlittenbauer. Sí, según los testimonios, el perro le ladraba con furia, como si lo reconociera como el culpable. ¿Podría un animal sentir la culpa en una persona? Desde luego, la reacción del perro es inquietante, pero es suficiente para culpar a Schlittenbauer. Había más pruebas que lo vincularan al crimen. Esa es la cuestión. A pesar de las sospechas, la policía nunca pudo encontrar pruebas concluyentes. Y entonces podría haber sido otra persona. Por supuesto. Hay otras teorías, otras sombras que se mueven en la oscuridad de Hinterkaifeck. Cuéntame más. ¿Quiénes son los otros sospechosos? Imagina que eres un investigador en 1922, ¿no? Tienes un puñado de pistas, rumores, un escenario que parece sacado de una pesadilla, sin las herramientas forenses que tenemos hoy. El caso se enfrió rápidamente, dejando tras de sí un mar de preguntas sin respuesta. Es increíble cómo un caso tan brutal, con tantos elementos extraños, pudo quedar sin resolver. Se hicieron más investigaciones a lo largo de los años. Este caso es como un imán para las mentes curiosas. Ha sido revisitado en numerosas ocasiones. Libros, documentales, incluso películas. Todos tratando de desentrañar la verdad de Hinterkaifeck. Claro, porque hay algo en este caso que te atrapa, ¿verdad? Una mezcla de horror, misterio y la frustración de no saber la verdad. Es como si la granja misma guardara un secreto.
Un secreto que se resiste a ser revelado. Exacto. Y no solo ha cautivado a la gente común. En 2007, la Academia Policial de Fürstenfeldbruck, en Alemania, decidió usar el caso como un desafío para sus estudiantes. Usando tecnología moderna. Eso suena fascinante. ¿Qué descubrieron? Lograron arrojar algo de luz sobre el misterio. Imagínate a esos estudiantes, ¿no? Como detectives del futuro, analizando las pruebas con técnicas que no estaban disponibles en 1922. Análisis de ADN, por ejemplo. Una herramienta poderosa para conectar a los sospechosos con la escena del crimen. Claro, pero después de tantos años, ¿quedaba suficiente material genético para analizar? Esa era la gran pregunta. Y sí, aunque muchas pruebas, se habían perdido o deteriorado con el tiempo, los estudiantes lograron extraer algunas muestras de ADN. Es casi un milagro que encontraran algo. El ADN puede degradarse, contaminarse. Es increíble. Y con el ADN pudieron finalmente identificar al asesino. Los resultados fueron intrigantes. Si bien no pudieron resolver el caso por completo, después de todo estamos hablando de un crimen de hace un siglo, sí lograron identificar a un principal sospechoso. ¿En serio? ¿Y quién era? Revelaron su identidad. Imagínate la presión sobre estos estudiantes, ¿no? Tener en sus manos una posible respuesta a un misterio que ha obsesionado a tanta gente. Por respeto a las familias de las víctimas y quizás por la falta de pruebas, 100% concluyentes, decidieron no hacer público el nombre del sospechoso. Entiendo. Es una decisión difícil, pero comprensible. Aún así, es fascinante pensar que incluso después de tantos años, el caso de Hinterkaifeck puede deparar sorpresas. Pero, ¿qué pasa con las otras teorías? Aparte de Schlittenbauer, hay otros sospechosos que podrían encajar. Claro que sí. Hay otros caminos que podemos explorar, otras sombras que se asoman en este laberinto de misterio. Por ejemplo, se habló de la posibilidad de que Carl Gabriel, el marido de Victoria, no hubiera muerto en la guerra, y si hubiera fingido su muerte, para escapar de una vida que ya no quería. Espera, como una especie de fantasma que regresa para vengarse. Suena a una película de Hitchcock. Exacto. La teoría es que Gabriel regresó a la granja en busca de Victoria, ¿no? Y al encontrarla con otro hombre y una familia rota, desató su furia en un acto de venganza. Brutal. Es una teoría que encaja con la intensidad del crimen, con esa rabia desatada. Pero, ¿hay alguna prueba de que Gabriel siguiera vivo después de la guerra? La mayoría de sus compañeros en el frente afirmaron haberlo visto morir, pero ¿y si se trataba de una elaborada mentira para cubrir su escape? Los registros de la época no eran precisamente infalibles. Claro, siempre queda esa duda, ¿no? La posibilidad de que un fantasma del pasado regrese para ajustar cuentas. Exacto. Y si te parece escalofriante, espera que te hable de Joseph Berthold, conocido como el panadero loco, un paciente mental que se escapó de un hospital psiquiátrico y el que se le relacionaba con otro asesinato sin resolver. Espera, un asesino en serie suelto por la campiña Mávara. Algunos testigos afirmaron haberlo visto merodeando por la zona de Hinterkaifeck en los días previos a los asesinatos. Pero como un fantasma, Berthold desapareció sin dejar rastro. Entonces, podría ser él el responsable. Un hombre con la mente perturbada, capaz de cometer actos de violencia extrema. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero hay una última teoría, una que nos lleva al corazón de la convulsa Alemania de la posguerra. La posibilidad de que los asesinatos de Hinterkaifeck estuvieran relacionados con la violencia política de la época. ¿Te refieres a que la familia Gruber estaba involucrada en política? No necesariamente. Imagina la Alemania de 1922, ¿no? Un país dividido, con grupos extremistas de derecha e izquierda enfrentados en una lucha por el poder. La violencia era un espectro que se cernía sobre la sociedad. ¿Y si la granja, aislada y apartada, hubiera sido utilizada como escondite por algún grupo radical? Un lugar para planear sus acciones o esconderse de sus enemigos. Exacto. Y que el ataque hubiera sido una represalia, un ajuste de cuentas entre facciones rivales. Es una teoría que encaja con el contexto histórico, con la atmósfera de violencia e incertidumbre de la época. Pero hay alguna prueba que vincule a la familia Gruber con algún grupo político. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna prueba que lo confirme. Quizás la verdad se perdió en el tiempo. O quizás la familia Gruber fue simplemente víctima del caos y la violencia que asolaban al país. Entonces tenemos un misterio sin resolver. Un puzzle con piezas que no encajan. Y un sinfín de preguntas que siguen sin respuesta. Schlittenbauer, cegado por los celos. Gabriel regresando de entre los muertos para vengarse. El panadero loco. Una taja de locura. Un grupo extremista. En una espiral de violencia. O alguien que ni siquiera hemos considerado. ¿Quién era el monstruo que se escondía en las sombras de Hinterkaifeck? Y aquí es donde la investigación se vuelve aún más interesante. Hay detalles, pequeñas pistas que la policía de la época quizás pasó por alto, pero que ahora, con una nueva mirada, podrían ser la clave para desentrañar el misterio. ¿A qué te refieres? ¿Qué detalles son esos? Tenemos varios sospechosos, ¿no? Cada uno con sus propios motivos y secretos. Pero si nos fijamos en la escena del crimen, hay algo que no encaja.
algo que me perturba profundamente. ¿Te refieres a que el asesino o asesinos permanecieron en la granja durante varios días después de los crímenes? Exacto. Encontramos evidencias de que alguien había estado cocinando, comiendo, incluso durmiendo en la casa. ¿Por qué hacer eso? ¿Qué clase de mente retorcida se queda en el lugar del crimen después de cometer semejante atrocidad? Es un comportamiento que desafía toda lógica, ¿verdad? Algunos expertos sugieren que podría tratarse de un intento de despistar a la policía, de hacer creer que las víctimas, seguían vivas, como una macabra obra de teatro donde el asesino es el director y los muertos, los actores. Pero esa explicación me deja frío. ¿Y si se trata de algo más psicológico? Una necesidad de controlar la escena del crimen, ¿no? De reafirmar el poder sobre las víctimas. Quizás el asesino buscaba algo en la granja, un objeto, un documento, una prueba que lo conectara con el crimen y que debía eliminar a toda costa. Es una posibilidad. Algunos investigadores creen que el asesino podría haber tenido una conexión emocional con la granja o con la familia, una relación enfermiza que lo atara a ese lugar, incluso después de la masacre. Es una idea escalofriante, pero no podemos descartarlo. Y luego está el tema del ganado. ¿Por qué matar a toda la familia y dejar a los animales vivos y bien cuidados? Si buscaba venganza o eliminar testigos, ¿por qué no acabar con todo? Esa es otra de las grandes incógnitas del caso. Algunos creen que el asesino, no quería llamar la atención, que se ocupó de los animales para que los vecinos no sospecharan nada. Pero también podría ser una señal de que el móvil del crimen no era el robo o la venganza, sino algo más profundo, más oscuro. Quizás un acto ritual, una ofrenda macabra a un dios pagano o a un demonio interno. Algo que iba más allá de la simple eliminación de las víctimas. El misterio de Hinterkaifeck es como un pozo sin fondo. Cuanto más investigamos, más preguntas surgen. ¿Fue un crimen pasional, un acto de venganza, una locura desatada o algo aún más siniestro? Después de analizar las pruebas, escuchar los testimonios, explorar las diferentes teorías, ¿quién crees que fue el responsable de la masacre en Hinterkaifeck? Es difícil dar una respuesta con certeza. Cada teoría tiene sus puntos fuertes y sus debilidades. Quizás la verdad nunca salga a la luz, ¿no? Condenando a las víctimas y a sus descendientes a vivir con la sombra del misterio. Es una idea terrible, pero realista. A veces los crímenes más atroces quedan sin resolver, convirtiéndose en una herida abierta en la memoria colectiva. Pero aunque no sepamos quién fue el culpable, al menos podemos intentar comprender el contexto en el que ocurrieron los hechos. La Alemania de 1922. Un país devastado por la guerra, con una sociedad traumatizada, dividida. Un caldo de cultivo perfecto para la violencia y la desesperación. Quizás la masacre de Hinterkaifeck fue un reflejo de esa época oscura, un síntoma de la locura que se había apoderado del mundo. Y que lamentablemente sigue presente en nuestra sociedad. Así que, queridos oyentes, les dejamos con la pregunta que ha intrigado a tantos durante décadas. ¿Quién cometió los asesinatos de Hinterkaifeck? ¿Fue Schlittenbauer, cegado por los celos? ¿Gabriel, regresando entre los muertos para vengarse? ¿El panadero loco en un ataque de locura? ¿Un grupo extremista en una espiral de violencia? ¿O alguien que aún no hemos imaginado? Les invitamos a revisar las pruebas, a analizar las teorías y a sacar sus propias conclusiones. Quizás algún día la verdad sobre Hinterkaifeck salga a la luz, pero hasta entonces el misterio seguirá vivo, recordándonos que hay horrores que escapan a nuestra comprensión, secretos que se esconden en la oscuridad y que quizás es mejor dejarlos allí. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio de Hinterkaifeck. Hasta la próxima, en The Deep Dive.